Bueno, el día de hoy vamos a hablar con respecto a las señales tempranas y el diagnóstico de autismo y de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me pareció muy interesante cuando me invitó Nils a dar la plática y especialmente sabiendo que va dirigida hacia las familias, porque creo que es muy importante que ustedes puedan identificar la sintomatología de manera temprana. Los neurólogos siempre, no importa si somos neuropediatras o neurólogos de adultos, escucharán que un lema que usamos mucho es que tiempo es cerebro, ¿no? Mientras más rápidamente yo identifique cualquier cosa que pueda estar ocurriendo en mi cerebro, más tempranamente o más limitadamente puedo tener algún daño y más oportunidad tengo de trabajar en eso y disminuir la posibilidad de que exista, especialmente cuando estamos hablando de la etapa de la infancia. La ventaja que tenemos todos nosotros cuando pasamos durante la etapa de la infancia es que nuestro cerebro pues es una esponja que aprende mucho y que podemos ayudar entonces a través de la plasticidad, la estimulación, modificar ciertas conductas si las identificamos y participar lo más tempranamente posible para mejorar. Entonces, la idea de esta sesión es que nosotros podamos responder tres preguntas después de esto. Mm, ah, ¿Por qué no puedo mover? Ay, perdón. Las preguntas que vamos o que yo espero que ustedes puedan responder al final de la plática que vamos a tener hoy es qué señales tengo que estar observando o las cuales tengo que estar pendiente para sospechar que está ocurriendo algún asunto en esta área, con quién tengo que empezar o a quién me tengo que acercar para poder definir si esto está existiendo y qué hago después. Ya lo observé, ya fue a algún lugar, ¿qué hago después? Entonces, la idea es que puedan ustedes salir con este tipo de orientación. Y lo más importante me pareció antes de entrar directamente a qué señales observar, pues primero es conocer qué es lo que pasa, cuál es lo que se espera de forma normativa que ocurra en el desarrollo de los niños. Entonces vamos a tener una introducción inicial sobre lo que es el desarrollo, cómo se forma, cómo está dividido, qué es lo que tengo que esperar de acuerdo a la edad de mi niño. Y a partir de este conocimiento, entonces sí, ya puedo hablar de cuáles son los datos de alarma o los signos que deberían de a mí ponerme alerta para buscar apoyo. Porque es importante, como bien dice Nils, ampliar esto o hacer este tipo de pláticas con los padres de familia y también con los maestros y también con los psicólogos y también con los mismos médicos y pediatras, porque son ustedes los que están con sus niños 24/7. Y hay estudios ya que demuestran claramente que quienes identifican primariamente la sintomatología o algo que no les checa con sus pequeños son justamente los papás. En este estudio que se hizo específicamente con respecto a sintomatología o datos de alarma para trastorno espectro autista, vean cómo en esta figura el 21% de los papás identificó que algo ocurría tan tempranamente como antes del año de edad. Otro 21% lo identificó entre los 13 y los 18 meses. Por lo tanto, prácticamente el 50% de los papás pueden saber al año y medio que algo está ocurriendo, algo no les checa bien y en general, prácticamente el 100% de los papás para los 30 meses ya habían identificado que algo ocurría. Pero vean cómo esto se contrapone con esta, ¿no? Otra vez, el porcentaje de papás que identificaron que algo ocurría con sus niños fue en un 60% en este estudio de casos. Pero vean, el médico, ¿cuánto somos capaces de identificarlo? Apenas un 2,4%. Entonces, es importante que esta información les llegue a ustedes, pero también le llegue al profesor, pero también la sepan el resto de la familia, la tía, las personas que se dedican a crecimiento y desarrollo y, claro, especialmente los pediatras que son los médicos de primer contacto. Entonces, lo que buscamos, esto que yo estoy platicando con ustedes, también es algo que se insiste mucho en las escuelas de pediatría, para que nuestros médicos que ya tienen la especialidad en pediatría no solo sepan hacer diagnósticos de patologías graves, que afortunadamente lo hacemos, sino también saber el neurodesarrollo normal para que de esta forma podamos hacer detecciones tempranas y que esta curva en algún momento sea parejita, ¿no? Si papá está detectando algo, pues nosotros también seamos capaces de detectarlo en el momento en que tenemos las consultas con nuestros niños, en las consultas del niño sano. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el desarrollo. El desarrollo se refiere a esto que ocurre en todos nosotros los humanos a partir de que nacemos y hasta que alrededor de los 6 años ya caminamos, brincamos, saltamos, hablamos, utilizamos nuestras manos, nos comunicamos, etcétera.
Nosotros para desarrollarnos, sí hay factores que van a influenciar en cómo se va a llevar a cabo este desarrollo. Tenemos influencias biológicas. Por supuesto, tenemos un factor genético presente, factores de nacimiento, factores prenatales que van a influenciar la forma en que mi desarrollo puede darse bien o mal. Vamos a tener influencias psicológicas también, cómo se desarrolla el vínculo y la contingencia dentro de esa familia, dentro de esa mamá con el niño, el papá con el niño, los demás que participen, qué tan cercanos estamos a ellos, qué tanta posibilidad tenemos de mantenernos cercanos a ellos. Esta influencia psicológica puede modificar mi desarrollo para bien o para mal. Y también existen, por supuesto, influencias sociales. El sistema de familia y el modelo ecológico que se da en los diferentes países y culturas, pues es eso, diferente. No es lo mismo el niño que nace en un entorno como el nuestro, mexicano o latino, que aquellos que nacen en Japón o los que nacen en Alemania o si nace un niño en el campo o si nace un niño totalmente en la ciudad. Entonces, estos tres factores van a tener factores o son factores que influencian mi capacidad de desarrollo o la capacidad de desarrollo de ese infante. Ahora, ¿de qué se trata el desarrollo o qué es lo que implica el desarrollo? Implica que nos va a hablar o nos va a demostrar la velocidad en la que este cerebro está madurando. Implica la capacidad de desarrollar una habilidad. Cuando yo digo su niño se está desarrollando bien, lo que estamos queriendo decir es que está aprendiendo o haciendo nuevas habilidades que lo van a llevar más adelante a tener una participación social normal. Y siempre el desarrollo también implica un potencial. O sea, todo niño cuando nace tiene el potencial de desarrollarse dentro de la normalidad. A veces la palabra normal, especialmente quizá en el día de hoy, nos choca mucho porque decimos, bueno, es que no todos somos iguales. Claro, no todos somos iguales, pero sí tenemos que saber o reconocer cuál es el intervalo en el que las cosas tienen que ocurrir, porque de otra forma no sabría uno cuándo intervenir. Entonces, si todos los somos diferentes, no se trata de comparar, pero sí tengo que saber cuándo el niño tiene el límite para hacer X o Y cosa dentro del desarrollo que estoy vigilando. Esto también es importante porque si yo tengo apenas un hijo, pues es mi primer niño, entonces pues no sé si a la edad que tiene debería estar haciendo eso o no. Cuando ya tengo dos, tres o cuatro, pues ya tengo puntos de referencia y entonces ya puedo decir, ah, como que mi hijo mayor hizo esto más rápido, él se está retrasando o viceversa, ¿no? Entonces, es importante por esto reconocer cuáles son los intervalos de normalidad y a partir de ahí estar vigilando que se desarrollen con dentro de ese tiempo. Ahora bien, el desarrollo no es ABC, o sea, no es uno más 2 más 3 más 4. No, el desarrollo es muy dinámico. Durante el tiempo en el que el niño está creciendo, se desarrolla todo al mismo tiempo. Así como empieza a sostener la cabeza, también empieza a balbucear, pero también se desarrolla lo visual, pero también desarrolla las manitas. O sea, todo está al mismo tiempo moviéndose. Lo importante recordar también es que es secuencial, o sea, tiene un orden. Yo no puedo empezar a hablar así como estoy hablando si antes no comprendí alrededor de 100 palabras o 300 palabras. Entonces, sí debe llevar una secuencia. Yo no puedo esperar que el niño camine si todavía no sostiene su cabeza. Entonces, sí hay una secuencia que se tiene que seguir y no podemos saltar los pasos. También debe haber una calidad. Digo, a ver, yo ya estoy caminando, pero mi niño camina en puntitas. Bueno, ya está caminando, pero ya debe caminar con el pie apoyado al piso. Entonces habla de la calidad de esa habilidad que adquirió. También hay una velocidad, eso es cierto. Y cada niño tiene su propia velocidad. Por ejemplo, en el caso del desarrollo motor, es normal que sostengamos la cabeza entre los 2 y los 4 meses y que nos sentemos entre los 5 y los 7 meses y caminemos entre el año y el año 4 meses. Entonces, un niño que sostuvo su cabeza a los 2 meses, que es una velocidad rápida, esperaríamos que se siente a los 5, que camine al año. Y si un niño sostuvo su cabeza a los 4 meses, que es el tiempo máximo normal para hacerlo, vamos a esperar que se siente a los 7 y que camine al año 2 meses. Entonces, cada uno de los niños lleva una velocidad diferente, pero se encuentran dentro del intervalo esperado. Lo que sí también esperamos es que mantengan la velocidad. Si mi niño sostuvo la cabeza a los 2 meses, debería sentarse a los 5. Si está a los 6, 7, no se está sentando, entonces mi niño está teniendo una alteración en su velocidad de desarrollo. Tiene también direcciones. La dirección es cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia los pies,
y proximal a distal, es decir, del tronco hacia las manos. Esto es más notorio en el desarrollo motor. Como les decía, nosotros primero sostenemos la cabeza, luego controlamos el tronco, luego nos paramos y luego caminamos. Si mi niño aún no sostiene la cabeza, pues no voy a esperar que se siente, ¿no? Y proximal distal se refiere al desarrollo de la motricidad fina o de la mano, en donde primero tengo que hacer un control de mi hombro y de mi brazo para que al final termino manejando mi mano de manera independiente. Entonces, ya que reconocimos todas estas características del desarrollo, ¿cuál es la idea de la naturaleza que nos creó? Pues que nos lleve a tener una característica totalmente dependiente, que es un recién nacido, hasta totalmente independiente, que buscamos que eso ocurra prácticamente a los 6 años. Cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando del periodo de tiempo de 0 a 6 años de edad. En este intervalo, si el niño no está adquiriendo habilidades, hablamos de retraso del desarrollo, ¿sale? Pero si ya tengo 6 años, 7, 8, 9, y no adquirí una habilidad, eso ya no es retraso del desarrollo, eso ya tendrá el nombre de alguna enfermedad específica. Ahora, el desarrollo, bueno, el neurodesarrollo se divide básicamente en 4 áreas. Una de las áreas es el área de desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, el desarrollo de la comunicación, que incluye el lenguaje y la capacidad de resolver problemas, y el desarrollo psicosocial, que incluye los hitos sociales, los emocionales y los adaptativos. El tema que estamos tratando hoy, que es autismo y déficit de atención, este entra dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo del área específica de comunicación y desarrollo psicosocial. Los chicos que tienen este tipo de trastorno habitualmente, la parte de motriz se encuentra prácticamente completa. Entonces me voy a enfocar a hablar únicamente de la parte del desarrollo de la comunicación y del desarrollo psicosocial. Aunque los dividimos por aspectos más didácticos, en realidad se van dando como de la mano. Si yo no tengo una comunicación adecuada, mi socialización también se va afectando. Entonces, voy a ir abordando y los dos van juntos, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo tenga un desarrollo, una comunicación y un desarrollo social adecuados, primero tengo que estar seguros que de donde proviene esto, que es mi cerebro, esté íntegro. ¿Qué necesito? Que tenga un proceso de atención que se está estableciendo y que está madurando, que tenga una capacidad de procesar la información que me está llegando del medio ambiente. A partir de eso pueda yo empezar a generar memoria y por supuesto, tengo que asegurarme que tengo mis órganos de los sentidos que participan en estos sanos. O sea, que el niño ve y que el niño escucha y que el niño tiene su sistema motor orofacial adecuado. Si mi niño no ve, pues aunque yo le haga gestos y todo, pues no va a imitar y entonces puedo pensar, está teniendo un problema de socialización porque no imita. No, el problema es que no te ve y si no te ve, no imito. O si no te escucho, pues no estoy desarrollando comunicación e interés porque no estoy escuchando el ambiente. Entonces, tengo que asegurarme, antes de decir que existe esto, pues que estas áreas están funcionando de manera normal. Si esto funciona de manera normal, ¿qué va a haber como reflejo? Pues que va a haber comprensión, que va a haber razonamiento y finalmente voy a poder establecer juicios. Establecer juicios se refiere básicamente a tomar decisiones y a resolver problemas. Problemas tan sencillos como si está el niño sentadito y ve de lejos su juguete, establecer un juicio es, yo quiero ese juguete, mi cerebro es capaz de procesar esa información y mi juicio es, estiro la mano y lo tomo. Entonces, todo esto que decimos, pues el cerebro lo ha de hacer solo, pues no. El cerebro requiere tener todas estas áreas íntegras y pasar por estas fases de desarrollo para poder lograrlo. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me detengo? Cualquier pregunta, si quieren, nos pueden escribir ahí en el chat. Y ¿No? ¿Todo bien? Sí, ok. Entonces, vamos a seguir. Ya vamos a entrar ahorita básicamente a describir cómo se lleva a cabo el desarrollo de la comunicación y social de acuerdo a las etapas o a las edades. Entonces, vamos a hablar primero de entre los 0 y los 6 meses, o sea, del recién nacido hasta que cumplimos 6 meses. Es el primer parteaguas en el desarrollo de la comunicación y social. En esta etapa, básicamente no hacemos mucho. Así vamos a tener primero la reacción a los sonidos y a la identificación de voces familiares.
Eso es más o menos alrededor de los 2 o 3 meses. Recuerden que los primeros 2 meses, pues todos los bebés comen, duermen y evacúan y ya, ¿no? Pero a partir del segundo mes ya empezamos a notar como que están más atentos al ambiente. Entonces empieza a reaccionar a los sonidos y voces familiares localizando primero. Escucho el sonido y volteo hacia él. Luego empieza a aparecer alrededor de los 3 meses la vocalización. Vocalización lo que significa es que hacen sonidos de vocales. O sea, por eso es vocal, ¿no? Ajá, o sea, de la vocal, pues. Entonces los sonidos que hacen es casi siempre A, O, U. Es muy raro que un bebé haga E o I. Casi siempre oímos como A, U. Algunos lo describen como un cantito, que es muy lindo escuchar a los bebés a esa edad y lo hacen de manera espontánea. O sea, espontáneamente nosotros oímos, ah, ya se despertó y escuchamos que están haciendo estas vocalizaciones. Inicia a la parte del balbuceo con sonidos ya guturales. Esto es alrededor del quinto, prácticamente sexto mes. Y entonces ya empiezan a aparecer la G, gu, gu, ga, ga, gu, gu. Ajá, esto lo hace hasta los 6 meses. Y también si nosotros ya lo ponemos frente al espejo, va a llamarle la atención su propio reflejo y vocaliza cuando se ve. Y aparece, esto ya es prácticamente a los 6 meses, esto que se llama tenis vocal. El tenis vocal es el precursor de la conversación. Si ustedes tienen niños pequeños o aunque ya sean más grandes y los toman así en sus manos y empiezan a platicarles, la característica es que el niño se nos queda viendo y nos ve los ojos y de ahí nos ve la boca y pone atención a lo que le estamos diciendo. Y si guardamos silencio, el niño empieza a vocalizar. En cuanto nota que guardamos silencio, él empieza a hacer soniditos y cuando él se calla, nosotros volvemos a hablar y así estamos haciendo un tenis vocal. ¿Sí? Entonces, ese es el precursor de la conversación. ¿Qué pasa a partir de los 9 meses? En los 9 meses, ya lo que yo tengo que darme cuenta es que el niño debe seguir con la mirada lo que le señalo. Si yo vengo cargando al bebé, si ya tiene 9 meses, el niño ya se sienta, ya lo puedo traer aquí cargando, y cargándolo veo un gato y le digo, mira el gato, el niño va a ver mi brazo y va a voltear, va a seguir mi brazo, mi dedo hacia el objeto que estoy señalando. Y eso es lo que el niño va a poder hacer, y ahí nos quedamos. Debe empezar ya a responder a su nombre y debe vernos a los ojos, hacer un contacto visual directo y comienza a sonreírnos ya, contacto visual y sonrisa. La sonrisa social comienza mucho antes, pero aquí la conexión entre te veo a los ojos y sonrío tiene que estar perfectamente establecida. Vamos a ver un videito para que nos quede un poco más claro. Vamos a ver, les doy un poco de contexto. La niña está comiendo, va a escuchar su nombre y va a voltear directamente a quien le está hablando. 500 en cereal. Su primera mascarilla rejuvenecedora. Nancy. Eres tremenda. ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces? Mira nomás. Mira nomás. Ah, su mascarilla de cereal de avena. Ah, el piso. No. Di adiós. Adiós. Eso. Ok, entonces aquí se observa en el momento en que le dice Nancy, ella voltea, ve a los ojos a la persona que le está hablando y sonríe. Después está jugando con el alimento y cuando la persona vuelve a hacer un sonido intenso, vuelve a voltear, o sea, reacciona ante el sonido, ve a los ojos y vuelve a sonreír. Algo que quiero remarcar en este video es, observen cómo la niña está jugando con su comida. Entonces, muy importante que los niños tengan contacto con los objetos, cualquier cosa que sea. La comida, los juguetes, su ropa, su cuerpo, tienen que tocar, tienen que oler, tienen que probar. Y es muy importante que les permitamos esta interacción, porque todo esto permite también aspectos de integración sensorial y de tolerancia después a justamente estas sustancias y a que mejore también los procesos de alimentación.
A veces no nos gusta que se ensucien o no nos gusta que se ensucie la casa y entonces nosotros los tenemos pulcros bellísimos, pero necesitamos que los niños entren en contacto. Esto es un corolario extra, ¿sale? Entonces, bueno, como pueden ver aquí, esta niña tiene 10 meses y ya está haciendo claramente contacto visual y respondiendo a su nombre. Ahora, esto que comenté ahorita, sigue con la mirada, responde a su nombre, ve a los ojos y sonríe, lo tiene que hacer entre los 9 y los 12 meses, ¿de acuerdo? A los 12 meses ya tiene que estar haciendo esto que comenté y comienza a aparecer esto, que es intentar obtener un objeto fuera de su alcance y empieza a señalar para pedir. Para pedir significa que ya puede ser que lo traiga en la carriola y ve su mamila y hace así y puede hacernos un sonido, ¿no? ¿no? Y entonces lo que me está diciendo es que quiere la mamila. Todavía no pasamos a la fase en la que me está señalando algo como mostrándome algo interesante que le gusta. Como aquí es señalo para pedir, se llama señalamiento imperativo. Algunos niños incluso lo que hacen es tomarnos de la mano y llevarla al objeto que ellos quieren. Eso es normal a esta edad porque solo te estoy diciendo qué es lo que quiero, nada más. El balbuceo ya es mucho más intenso, ya balbucean un montón de cosas. Pueden empezar a hacer también muchas gesticulaciones, caritas, y es la edad en la que hacen un montón de gracias, ¿no? Empiezan a decir adiós con la mano y otras cosas. Vamos a ver igual aquí un video que va a ejemplificar todo lo que está aquí anotado. Lo vamos a ver que lo hace la niña, ¿sale? Igual para ponerlos en contexto, ella está jugando con un popote, ajá, y vamos a observar el video. Está viendo al interlocutor. Hola. No te chupes eso. Hola. Logrando una regeneración profunda, quedándose simplemente arrugas y surcos, dejando una piel sin mancha. Entonces volvemos a observar lo mismo. Aquí ya está mucho más grande, tiene un año más o menos. O ella, bueno, ya decía adiós desde los 10 meses, pero aquí claramente ve a los ojos, responde al sonido, responde al no, dice adiós, hace caritas cuando se está ahí ahogando con el popote. Y aquí ya tenemos un año de edad. ¿Qué es lo que sigue? Alrededor de los 15 meses, ajá, vamos a tener o ya va a tener que mostrar todas estas características. Evidentemente, todo lo anterior más esto. El contacto visual ya es cuando habla con quien sea, con la mamá, con el tío, con el primo, con el vecino, con el del taxi, con el del Uber. El niño hace contacto visual con quien le llama. Extiende anticipadamente los brazos, si ya se cansó, lo que sea, extiende los brazos. Muestra atención compartida. Aquí ya aparece esto que veo algo que me gusta y te lo muestro. Ya no te lo doy para que me abras la mamila, sino si encuentro un juguete o un dulce, te lo enseño porque te lo enseño y te veo a los ojos. Te estoy mostrando mi interés. Va a responder de forma consistente a su nombre, sí o sí, a los 15 meses tiene que responder a su nombre todas las veces. Va a responder órdenes sencillas. Ya dice papá y mamá consentido. Antes de los 15 meses, casi siempre todas las mujeres son mamás, todos los hombres son papás, pero a partir de los 15 meses ya mamá solo es mamá y papá solo va a ser papá. Y aparecen otras palabras simples o aproximaciones fonológicas. A lo mejor a la leche le dicen titi o al perro le dicen wow, ¿no? Pero sabemos que ya ese sonido corresponde al objeto que están observando. Igual vamos a ver un video en donde vamos a identificar todo esto que va a ser la niña. Aquí ella está jugando, aquí que es una fuente, está jugando a meter piedritas y vamos a ver cómo ve a los ojos, responde a su nombre, dice que no, se estira para tomar un objeto, se puede agachar, muestra la atención a otros estímulos externos. Y aquí la niña tiene un año, 2 meses. No, no te lo chupes, ¿dónde lo estabas poniendo? Eso. Muy bien, otra vez, amor.
nos dices adiós y eres hermosa. Se estira para tomar un objeto. Está jugando a meter cosas. Escucha algo que le llama la atención y voltea hacia eso. Regresa al juego. Observen de paso su mano. Todavía no camina. Si se fijan, está sostenida por una manita, pero ya se mantiene de pie. Ahí hace una transferencia. Se cae un objeto, se agacha, lo levanta. Y observen ahí cómo hace el contacto visual directo con la persona detrás de la cámara, buscando compartir un poco el juego que está haciendo y buscando la atención de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, a los 15 meses, el niño debería estar haciendo pues todo lo que observamos en el video. Creo que los videos siempre son más ilustrativos que si solo yo les repito que debería ver a los ojos, mostrar y estas cosas, ¿no? Entonces, a los 15 meses, el niño debe hacer absolutamente todo esto que estamos mencionando. Responder órdenes simples, si se fijan, le dije no, déjalo ahí y pudo, pues eso, ¿no? Dejarlo ahí. Ahora, ¿qué pasa en el desarrollo a partir de los 18 meses? O sea, entre el año y medio y los 2 años, entonces ya el desarrollo de comunicación y social hace una explosión. Empiezan a señalar partes de su cuerpo. Por supuesto, las partes amplias, ¿no? No va a decirnos a los 18 meses dónde están las cejas, pero ya identifica su cabeza, sus ojos, la pancita, lo que habitualmente uno le va diciendo cuando estamos jugando con ellos. Empieza a decir muchas más palabras con significado. Responde cuando el cuidador señala algún objeto y trae objetos para mostrarlos. O sea, esto se consolida ya en esta etapa. El niño tiene que ser capaz de, si yo le digo, mira el avión, seguir mi mano, ver el avión y luego voltear a verme a mí nuevamente y sonreír. A eso se le llama atención conjunta. O sea, estoy identificando yo como bebé de año y medio que me estás enseñando el avión y al volverte a ver te estoy diciendo que ya vi lo que me mostraste. Y viceversa, yo niño de 18 meses puedo llegar caminando con el juguete nuevo, te lo enseño, te veo a los ojos, veo el objeto y te vuelvo a ver. Esa es la atención conjunta por parte del niño y ya no te estoy pidiendo que me abras algo, te estoy mostrando algo que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Eso es atención conjunta y tiene que estar plenamente establecido a partir de los 2 años. Otra vez señala un objeto, va a verbalizar, establece contacto visual de manera alternativa y aquí ya hablamos de señalamientos declarativos. El señalamiento protoimperativo que hablábamos inicialmente, a esta edad ya no debe existir, es anormal. Si me toma de la mano y la lleva a un objeto, está haciendo señalamiento protoimperativo y eso se considera que ya no debe estar presente en estos meses, entre los 18 y los 24 meses. Cuando digo 24 meses, me estoy refiriendo en el transcurso de los 2 años hasta los 3, ¿de acuerdo? O sea, abarca la etapa, ese año entre los 2 y los 3 años. ¿Qué más hago ya que tengo 2 años? Ya a los 2 años ya empiezan las habilidades sociales a ser más evidentes. ¿Qué es social? Comer es una habilidad social. Comer con cubiertos es una habilidad social. Entonces el niño motrizmente tiene la habilidad para tomar una cuchara, pero también ya sé para qué sirve. Entonces ya sé que empiezo o qué sirve para comer. Puedo empezar a verbalizar necesidades higiénicas. Por eso es que se recomienda por neurodesarrollo que el control de esfínteres empieza a partir de los 2 años. Oye, es que mi niño controló al año y medio. Bueno, sí, siempre hay excepciones a la regla, pero en general, por neurodesarrollo, esperamos que lo haga a partir de los 2 años, ya tiene la habilidad o debería tener la habilidad para comunicarlo. Se puede lavar las manos, puede contar experiencias muy inmediatas. ¿Jugaste con Pedrito? Sí, brincamos. ¿O te gustó el pastel? Sí, fresa, ¿no? O sea, palabras todavía cortas, pero ya puede juntarlas. Se va a referir a sí mismo por nombre,
ya podemos decirle cómo te llamas y él ya puede decir el nombre. Empieza a guardar sus cosas y otra vez muestra objetos de interés. Esto es muy, muy importante que esté perfectamente establecido entre los 2 años y los 2 años, 11 meses, 30 días. Ahora, otra parte que es muy importante del desarrollo de la comunicación y social y que no siempre la vemos en los libros y no la enseñan así tan claramente es el desarrollo del juego. El juego es una forma en la que nuestro cerebro manifiesta cómo va desarrollando estos procesos y estos razonamientos. El juego se desarrolla en cuatro o está dividido en cuatro. El juego sensitivo motor, que está hasta el año de edad, o por lo menos el primer año, en la forma en que el niño juega es un juego sensitivo motor. Luego aparece el juego funcional, luego el juego simbólico, para después quedarnos ya en un juego imaginativo que persiste para toda nuestra vida. Específicamente, el juego sensitivo motor se da el primer año de vida y luego los otros se van intercalando. O sea, el juego funcional no hay un intervalo de juego funcional al año y año 3 meses y juego simbólico no. Aquí ya se van intercalando entre el juego funcional, el simbólico y el imaginativo. Lo que sí es que el juego imaginativo debe estar establecido a más tardar a los 30 meses de edad, o sea, más o menos a los 2 años y medio. Vamos a ver unos ejemplos de a qué me refiero con este tipo de juegos. Entonces vamos a ver primero el juego sensitivo motor. Sensitivo motor se refiere a que solamente lo que hace es tocar, oler, morder, voltear. O sea, lo que hace el niño, la forma en la que juega antes de los 12 meses, en realidad es una exploración. Y casi todo se lo llevan a la boca. Entonces aquí está un bebé. Este bebé tiene 8 meses aquí y vamos a ver que está jugando con unos animalitos. Entonces, si se fijan, todavía no tiene tanta habilidad en sus manitas, tiene apenas 8 meses, está desarrollando habilidades apenas, los toma de manera más o menos torpe y lo primero que hizo fue tocarlos y llevárselos a la boca. Entonces, es perfectamente normal que antes del año los niños todos se lo lleven a la boca. La boca es un área muy sensitiva y todo lo van a explorar a través de eso. Entonces, esta es la fase de juego sensitivo motor. Ahora viene en la segunda parte que es el juego funcional. Vamos a ver igual un video. El juego funcional implica que voy a usar ese objeto solo para la función para la que está hecha. La niña va gateando a alcanzar un globo y para ella la función del globo es solo empujarlo. Ella no sabe si el globo me lo puedo poner como si fuera una cabeza, le puedo dibujar cosas, puedo simular cosas con él. Ella solo sabe que el globo sirve para empujarlo y que se mueva. Luego sigue el juego simbólico. En el juego simbólico puedo ya no tener el objeto físico, pero le doy el uso para lo que está hecho. Entonces es simbólico porque este micrófono no es real, es un juguete, pero ella sabe que los micrófonos como este sirven para jugar a cantar. Entonces está usando de manera simbólica un objeto que en realidad no está hecho para esa función, porque no funciona así. Y por último viene el juego imaginativo. En el imaginativo ya el niño hace eso, imaginar, y entonces inventa lo que se le ocurra. Vamos a ver el video. Este video está un poco oscuro. Espero que se pueda ver bien o mejor en sus pantallas. Les pongo un poco de contexto por si no se distingue muy bien. Aquí está una niña, está sentada, esta es una mesa y están jugando a atrapar estrellas y soltarlas. Aquí la niña tiene 2 años y medio.
Entonces vamos, lo más interesante es escuchar, digo, y también ver, espero que lo vean bien porque está muy mala calidad, pero se los pongo. Ángeles, amor. Ay, 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 ay. Allora, ragazzi. Ya se fue. No, que sí, no te- Ya se fue. Ay, no me gusta, chamaca. Ya se fue. Nancy, Nancy, Nancy. Te quiero mucho. Entonces, si observaron, la niña no necesitó tener estrellas en la mano, sigue el juego de la otra persona, ve a los ojos, responde a lo que le están diciendo, sonríe, hace contacto visual y este es un juego totalmente imaginativo, ¿no? Otra forma de entender un poco el desarrollo del juego nos sirve mucho el teléfono. El teléfono, si hablamos en la parte del juego sensitivo motor y mi hijo tiene 10 meses, lo que va a hacer es agarrarlo, chuparlo, morderlo y aventármelo. Es lo que va a hacer. En el transcurso del tiempo, él va a ver que yo uso el teléfono para hablar con alguien. Y entonces, la siguiente vez, si ya tiene un año, 4 meses, 5 meses, va a agarrar el teléfono y va a fingir que habla con alguien, pero tiene un teléfono en la mano. Alrededor de los año y medio, año 8 meses, puede ser que vea una calculadora y juega a que es teléfono. Ya no es un teléfono. Ya le estoy dando un simbolismo a esto como si fuera un teléfono. Y al final, para decir que es un juego imaginativo, ya no necesito nada. Su mano la hace como teléfono y juega que está hablando por teléfono. Entonces pasó de un juego sensitivo motor, funcional, simbólico a imaginar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar observando cómo juegan nuestros niños y hay que también darles herramientas para que jueguen. Y lo último que me pareció importante comentárselos se llama la permanencia del objeto. La permanencia del objeto significa que mi niño ya hizo un esquema mental de un objeto, persona u objeto. Es muy común que digamos, ay, era antes tan sociable y ahora cuando me voy a trabajar llora muchísimo, cuando ve a un extraño llora y no le quiere dar los brazos, se volvió arisco. No es que se vuelva arisco, lo que ocurre es que desarrolló esto que se llama permanencia del objeto que es la capacidad de tener un esquema mental en mi mente de las cosas. Antes de desarrollarlo, si yo veo a mamá, sé que es mamá, la extraño, lloro, le doy los brazos, pero si se va, si todavía no desarrollo esto, mi mamá desaparece de mi mente. Cuando regresa, digo, ah, mi mamá, pero si se va, no existe. Cuando aparece la permanencia del objeto, entonces ya sé, en mi mente ya está mi mamá y si no la veo, me angustio y si se metió a ese cuarto y no ha salido, me angustio, voy y toco la puerta porque ya tengo a mi mamá en mi mente. Entonces, es bien importante que esto aparezca. Sí genera dificultades porque ahora ya llora, ahora ya no es tan fácil, pero de lo que nos habla es que el niño está empezando a hacer esquemas mentales y los esquemas mentales son precursores también del lenguaje. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? Si queremos avanzar en preguntas o nos esperamos al final. Puedo ver rápido para abrir algunos micrófonos. O sea, voy a dar la opción de abrir los micrófonos y así si hay preguntas. Tuc. Deberían de poder abrir los micrófonos en teoría, por si hay alguna pregunta. Pero muy interesante hasta ahora, Nancy. ¿Eh? Muy interesante hasta ahora. Qué bueno que les va pareciendo interesante. Me quise detener aquí porque ya vamos a hablar ahora sí de qué es entonces, cuáles van a ser las red flags para pensar en cualquiera de estos dos trastornos, ¿no? Parece que todo bien, ¿no? ¿Todo bien? Ok, sale. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago o cómo sospecho o cómo busco la manera de detectar tempranamente el espectro autista? Nuevamente, como les comentaba, ya hay estudios que nos muestran qué tan tempranamente puedo yo sospechar que existe algo. Y la mayor parte de los estudios muestran que alrededor de los 9 meses
A partir de que se observaron videos caseros de niños que ya tenían diagnóstico de espectro autista, se empezaron a observar videos de cuando eran más pequeños y se vio que desde los 9 meses de edad, por la ausencia de alguna de estas habilidades que mencioné, podemos sospechar que mi niño puede estar dentro de un espectro autista. En promedio, a los 18 meses ya es una edad en la que puedo tener una sospecha pues fundamentada a partir de las red flags que podemos identificar. Sin duda, todos antes de los 24 meses ya mostraban algún signo de sospecha. Ahora, si mi niño todavía no cumple 3 años y yo tengo cualquiera de estos signos, yo aún no digo que tiene un trastorno espectro autista. Por definición, que usamos los criterios del DSM-5, por definición diagnosticamos autismo a partir de los 3 años. Antes de los 3 años, de lo que hablamos es de datos de alarma para espectro autista, pero el nombre correcto sería una alteración sociocomunicativa del desarrollo. Entonces, todavía no digo que tiene autismo, pero sin duda las señales me están diciendo que tengo que poner atención, que tengo que preguntar en algún lado, que tengo que intervenir para ver si esto es solamente porque no lo estoy estimulando bien, porque a lo mejor no está viendo bien, no está escuchando bien, y si ajusto eso, el desarrollo alcanza lo que debía hacer y sigue hacia adelante o no. A pesar de que intervenga y vea yo todos estos factores, el desarrollo sigue con un retraso y entonces estoy guiándome o dirigiéndome hacia un espectro autista. Entonces, otra vez, si mi niño tiene menos de 3 años y yo tengo estos signos de sospecha, hablamos de una alteración sociocomunicativa del desarrollo y ahí es cuando tengo que intervenir o empezar a intervenir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las red flags? Pues aquí está una lista, estos se los van a compartir, si mal no recuerdo, va a estar Sí. compartiéndose. Pueden también tomarle foto, está abierto. Y aquí hay una lista, ¿no? Pues prácticamente es de lo que les comenté, pues que no haga lo que les comenté en el tiempo establecido. Pero los datos que tienen como más relevancia es que puede haber un retraso o ausencia del habla, pero este actualmente ya no es un tema tan importante. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes con espectro autista que hablaron a tiempo, pero de todas maneras, si un niño no está hablando, pues de todas maneras hay que poner atención. Los más importantes es que no presta atención a las otras personas, no responde a las expresiones faciales o sentimientos de los demás, la falta de juego simbólico cuando tiene menos de 2 años o la ausencia de imaginación, es decir, un juego como parco, como poco dinámico. Acomodo, apilo, solo aviento, me quedo muy funcional, solo aviento, solo muerdo, solo destruyo, o me quedo muy fijo solo en un objeto y objetos raros, ¿no? No es que me quedo con el muñeco, sino que lo que hago es que me quedo con una piedra o me quedo con un palito, y entonces son apegos que no son esperados. No muestra interés por los niños de su edad como si él estuviera en su mundo, no respeta la reciprocidad en las actividades de toma y daca, la parte de esta un poco de atención conjunta que les comentaba, no comparte placer, que lo que significa es eso, no te muestro lo que me gusta. Yo veo que el niño está jugando con la piedrita, pero no viene y me enseña la piedrita como diciéndome, pues es que está padrísima, mamá. Simplemente está metido en la piedrita. Hay una alteración cualitativa de la comunicación no verbal. Esto se refiere a que no fija la mirada, no responde a su nombre, no responde a los gestos, no imita, no señala objetos para dirigir la atención de otra persona, lo que les comentaba, no hace el señalamiento declarativo para compartir. Solamente o persiste el señalamiento protoimperativo. Tomo tu mano y te la llevo, pero ya tengo 2 años o 2 años y medio. Eso ya no debe estar presente a esta edad. La falta de utilización social de la mirada, esto de te veo y luego volteo hacia el objeto y te vuelvo a ver, que uno dice es una mirada de complicidad, pues esa ya está desde edades tan tempranas y la ausencia de esa mirada es una señal de alerta enorme. La falta de iniciativa en actividades o juegos sociales, la presencia de estereotipias o manerismos de manos y dedos. Esto no entra dentro del desarrollo, es un síntoma que puede estar presente desde muy chiquitos. Aleteos, palmoteos, golpearse las caritas, mecerse, girar sobre sí mismos. O sea, cualquier movimiento repetitivo que no tiene ninguna razón de ser y que incluso interfiere con otros
otras funciones. En lugar de comer, estoy moviendo todo el tiempo mis manos así, o si estoy muy angustiado o muy emocionado, entonces aparecen este tipo de movimientos. Y reacciones inusuales o falta de reacción a estímulos sonoros. Igual, estos dos últimos son datos de alarma que no forman parte del desarrollo como tal, pero el que estén presentes nos debe de dar un foco rojo. ¿Qué significa? Que les molesten muchísimo la licuadora, que les moleste muchísimo no sé, el aparato este con el que nos secamos las manos, pero si pasa una moto no reacciona. Entonces uno dice, o sea, es que la licuadora no la soporta, llora, pero una moto pareciera que no le presta interés. O bien no pueden comer ciertas texturas, no toleran ciertos sabores, no toleran tocar cosas como el cereal o la gelatina. Hay niños que no pueden pisar si no es con zapatitos, ¿no? No pueden pisar la arena, no pueden pisar el pasto, hasta levantan los piecitos, o viceversa. Si no traigo zapatos, no hay manera de que, o al revés, si no, si me pones zapatos, no hay manera de que camine. Entonces, estas reacciones inusuales ante los estímulos sensitivos también son señales de alerta. ¿De acuerdo? Estos son los comportamientos más habituales que originaron las primeras sospechas en este estudio de una serie de pacientes con espectro autista. O el 17% lo que más les llamaba la atención eran comportamientos o movimientos repetitivos, un 14% la ausencia o retraso del lenguaje, un 12% las dificultades socioemocionales, o sea, dificultad para regularse, berrinches muy intensos, llantos difíciles de regular a través del consuelo, del abrazo y cosas por el estilo, la mirada alterada, conducta problemática, falta de atención. Y fíjense cómo dos cosas que son en realidad signos de alarma característicos son no responde a su nombre y no juega. Si mi niño no responde a su nombre, no juega y no señala, nada más con esos tres prácticamente estamos considerando que es muy probable que se encuentre dentro de espectro autista y sin embargo no son precisamente los comportamientos que más llamen la atención. Entonces, creo que por eso la importancia de este tipo de pláticas para que podamos discernir un poco más o deshebrar el comportamiento de nuestros niños que por alguna razón pues a lo mejor uno piensa, bueno, pues todos socializamos, ¿no? Todos jugamos, no ha de tener que ver con el cerebro, pues sí, sí tiene que ver con el cerebro y con que tengamos todos los procesos establecidos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría que se lleven de esta plática para recordar como datos de alarma para un trastorno espectro autista antes de los 3 años? Una disminución de la respuesta a su nombre. Esto tiene una especificidad del 89%, o sea, es muy específico si no hace esto, aunque tiene una sensibilidad baja. Si tiene una pobre comprensión verbal y gestual, las alteraciones en la conducta es que haya una falta de atención conjunta, o sea, compartir intereses, la persistencia de acciones protoimperativas, tomar la mano y llevarla al objeto o llevarte a lo que quiero y no señalarlo, y poco interés en la interacción social, o sea, de plano nos ignora. Y el marcador más temprano, a los 9 meses de edad, el marcador temprano de espectro autista es que su contacto visual esté disminuido, que no responda a su nombre y que no señale. Entonces, si nosotros con que estemos pendientes de todo esto, aunque dije muchas cosas, con que nosotros tengamos esto en mente y observemos que nuestros hijos lo estén haciendo, con eso puedo tener una alta habilidad para detectar datos de alarma de un espectro autista. ¿Sale? Ahora, antes de pasar al déficit de atención, también lo que me gustaría mencionar aquí es, ya detecté estas sintomatología, lo primero que tengo que pensar es, estoy seguro, como dijimos, que mi hijo ve, que mi hijo oye, y lo más importante hoy en día es, le estoy dando la estimulación correcta. A mí me preocupa muchísimo, quizá a algunos les va a salir más adelante la pregunta, pero no quiero que se me olvide mencionarlo. Me preocupa muchísimo ver a bebés con una tablet en la carriola. Como les enseñé en los videos, los niños tocan, los niños chupan, los niños muerden, los niños avientan, los niños prueban. Si no les damos la oportunidad de hacer eso, puedo generar este tipo de síntomas
o la ausencia de un desarrollo social porque no le estoy dando la oportunidad de que se integre al ambiente. Se ven lindísimos, se ven padrísimos, mira, mueve la iPad, no nos dan lata, ¿no? Pero no es una cosa que a ellos les sirva para jugar y desarrollar nada a esta edad. Hay momentos para utilizarla y que nos sirven para aspectos académicos, pero antes de los 6 años, siendo estrictos, y específicamente antes de los 2, no hay ninguna razón para que un niño tenga una pantalla en sus manos. Ah, es que puede ver la tele, la televisión se vuelve ruido de fondo, pero yo tener acceso a la pantalla, al iPad o cualquiera de estas cosas, no, porque entonces mi niño se va a aislar. ¿Para qué quiero ver a la gente si está más bonito este dibujito, este colorcito y estos ruidos? Y si hay una predisposición biológica, recuerden que la primera diapositiva fue que había factores biológicos. Si ya tengo antecedentes en la familia de espectro autista en algún familiar, o de pronto yo no puedo saber si existe porque no hay un estudio genético previo. Si yo tengo una predisposición o no sé si exista y además disminuyo su estimulación, pues entonces esto es más factible que se manifieste. Entonces solo quería decirlo aquí para que no se me olvidara el hecho de hacerles mucho hincapié que por favor no tienen por qué tener pantallas en sus carriolas. Pónganles juguetes, pónganles móviles, pónganles esos que se llaman gimnasios. Háblenles ustedes, ténganlos cerca mientras cocinan, mientras trabajan. El cerebro no genera autoconocimiento. O sea, si yo no estimulo al niño, el niño no va a saber que esto se llama teléfono si yo no le digo que es un teléfono. Entonces, dependen de la interacción que nosotros damos y de la estimulación, ¿vale? Entonces, esto es con respecto al trastorno espectro autista. Y ahora vamos al trastorno por déficit de atención. Este es un poquito más corto. ¿Por qué es un poco más corto? Porque en realidad el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no depende tanto de estos aspectos de neurodesarrollo de los que hablamos. ¿Por qué? Porque en el déficit de atención e hiperactividad lo que está afectado son los circuitos de regulación de la atención y de la regulación motora, que son estos que ven aquí. Hay circuitos anteriores. Esto es un cerebro. Aquí adelante estarían los ojos. Aquí atrás está la nuca. Este es el cerebro. Esto le decimos tallo cerebral y esto se llama cerebelo. Entonces, las funciones ejecutivas se desarrollan en el lóbulo frontal hablan o están, mm, funcionan para desarrollar nuestro sistema de atención anterior. En la región parietal está el sistema de atención posterior y en el sistema reticular y cerebelo está la estimulación. Entonces es un circuito que se cierra de esta forma. Estrictamente hablando, todavía no sabemos así con precisión de al año se forma este circuito, a los 2 años se forma este otro. Entonces no existe ese tipo de explicación como la que vi en el caso del espectro autista, pero estos son los circuitos que tienen que irse desarrollando conforme el niño va creciendo. Y se hace en promedio entre los 3 y los 5 años. En el caso del trastorno por déficit de atención, en general se acepta que podemos hacer diagnóstico a partir de los 4 años. Antes de los 4 años, los niños, por definición, están apenas desarrollando esto. Entonces, por definición, son inquietos y son distraídos, ¿vale? Pero ¿qué puedo yo estar pendiente para pensar si mi niño está teniendo problemas en estos circuitos y que se manifiesten con problemas de atención, con problemas de hiperactividad o impulsividad? Lo que nos va a hablar de que no se está desarrollando bien el circuito que tiene que ver con la atención son problemas para concentrarse en tareas o juegos. Son niños que juegan 5 minutos o menos con un carrito y lo dejo y ya busqué otro y lo dejo y ya busqué otro. O sea, no pueden mantenerse jugando en su mesita de juegos con un solo objeto. Parece que no escuchan cuando les hablamos directamente y no es que tengan una falla auditiva. Estamos Pedrito, Pedrito, Pedrito y hasta que no levantamos la voz, entonces ya nos hace caso. Dificultad para seguir instrucciones y terminar trabajos. Cosas sencillas. Pedrito, ve y dale esto a tu hermana, ¿no? Y entonces llevan lo que sea en la mano y ven al perrito y ya se distrajeron, ¿no? Y lo otro es que olvida o pierde sus objetos. Para hiperactividad es la incapacidad para permanecer sentado o quieto. Aunque estoy sentado, me estoy moviendo, muevo las piernas, me muevo en el asiento, me remuevo, estoy en misa y tengo 4 años y entonces los niños de 4 años con signos de alarma para hiperactividad se paran, se sientan, se remueven, se acuestan, se ponen de cabeza, se tiran al piso
Y podemos ver otro niño de 4 años sentadito así, ¿no? Hablar en exceso. Cuando hablan y no paran de hablar, generalmente eso es un signo de hiperactividad temprana. Y la impulsividad es una dificultad extrema para esperar turnos. Todos los niños quieren pasar primero a la piñata, pero cuando tenemos signos de impulsividad del TDAH, eso genera un conflicto enorme. O sea, ya sabemos que si viene una piñata, decimos, híjole, no, espérate, vamos a distraerlo, todavía no le hables, háblele hasta que ya le vaya a tocar, porque si no, llora, se asusta, grita, ¿no? Y la otra característica de impulsividad es interrumpir conversaciones o juegos de otro. Entonces, el niño que está mamá, mamá, y uno está hablando pues con alguien, mamá, mamá, y jalan el saco, mamá, mamá, hazme caso, mamá, y si no los volteamos a ver, se enojan, ¿no? Otra vez, estoy hablando que esto puede estar presente como dato de alarma alrededor de los 4 años. Un niño de 2 años nos va a interrumpir, un niño de 2 años no va a poder esperar, un niño de 2 años se va a distraer, eso es esperado, pero a partir de los 4 años, si esto está presente, constante en todos los ambientes, puedo sospechar que a lo mejor mi niño tiene un TDAH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues como pueden ver, definitivamente dependemos totalmente de lo que ustedes nos digan, de lo que ustedes observan, de los videos. Hoy los videos son una gran estrategia para poder identificar sintomatología. El diagnóstico de ambos es clínico. Hasta hoy no hay ningún estudio que podamos nosotros ofrecerles que les diga esta rayita, este valor en sangre, esta manchita en la resonancia. El diagnóstico es clínico a partir de la presencia de los síntomas. ¿Quiénes lo vemos o quiénes deberíamos hacer el diagnóstico? El neuropediatra o el psiquiatra. Pero nos vamos a apoyar o nos podemos apoyar de las valoraciones de desarrollo. Las valoraciones de desarrollo los pueden hacer los psicólogos del desarrollo, los pediatras con especialidad de desarrollo, los neuropsicólogos. Y si a esto le podemos sumar escalas de cribaje, o sea, ya hay escalas con preguntas específicas que podemos, de las cuales podemos obtener una puntuación y a partir de esa puntuación yo puedo sospechar que el niño puede estar dentro de un espectro autista o un TDAH. Para el espectro autista se utiliza la escala M-Chat, es muy fácil de aplicar, se puede aplicar incluso en escuelas, y para escala de TDAH es la escala de Conners. Específicas, pruebas específicas para trastorno espectro autista, está la prueba A22 y la DIR, que requieren un entrenamiento específico para quien lo aplica, tuvo que ir, tomar las pláticas, obtener una certificación, y estas sí, se hace la prueba porque es una serie de ítems, de preguntas, de actividades, igual se obtiene un puntaje y nos apoya ya como tal el diagnóstico de un espectro autista. Para trastorno por déficit de atención, podemos utilizar pruebas de atención computarizada. Hoy creo que la que usamos varios es la prueba MOXO, que lo que va a hacer es medir la capacidad de atención de la persona, cuánto tiempo tarda en responder, si está inquieto, si está impulsivo, y de esta manera hacer objetivos los síntomas. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico. Podemos pedir estudios, sí, porque al final hay que hacer diagnóstico diferencial, porque hay otras enfermedades, desde enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, otras enfermedades neurológicas como epilepsia, que pueden darnos manifestaciones similares. Entonces, sí, es probable que pidamos otros estudios, sobre todo si nos queda mucho la duda, pero sí podemos hacer muchas veces el diagnóstico de manera directa y solo pedir los estudios para asegurarnos que no hay otra cosa que pueda estarnos ocasionando la sintomatología. Y creo que esta es la última pregunta, digo, perdón, la última diapositiva. Y bueno, pues ya pasamos a la sesión de preguntas. Espero que les haya sido útil y si tienen alguna duda, pues aquí estoy. Sí, gracias Nancy, hemos abierto los micrófonos, así que adelante. Hay una pregunta que nos hizo Paola en cuanto a las siempre me cuesta esta palabra, comorbidades, de si puede estar presente el autismo con el TDAH juntos en el niño. Sí, sí, anteriormente, hablo mucho de anteriormente porque de pronto los criterios se van moviendo, se juntan los expertos, se hacen nuevos análisis estadísticos, etcétera, y entonces se pueden ir moviendo los criterios y van permitiendo, por decirlo así, algunos cambios. Entonces, antes del DSM-5, no se podía decir que un paciente tenía autismo y trastorno por déficit de atención. Después del DSM-5 y de otros estudios que hicieron, podemos hacer ambos diagnósticos.
Prácticamente casi el 100% de los niños con trastorno espectro autista van a cursar con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero no todos los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen trastorno espectro autista, ¿vale? Aquí, ¿qué va a depender? ¿Cuáles son los síntomas que predominan? Ahora, el niño con trastorno por déficit de atención puede tener dificultades de socialización por el mismo trastorno por déficit de atención. Si yo, o la impulsividad, mi niño está muy emocionado y llega muy contento a la escuela a saludar a su amigo Pepito, pero como viene tan contento y no regula su actividad motora, cuando lo abraza, sale disparado por allá. Y entonces, ¿qué pasa con Pepito, Pedrito y Juanito? Cuando lo ven, pues le rehuyen, ¿no? Y entonces el niño puede sentir el rechazo y eso generar dificultades de socialización. Pero no es porque no sepa socializar, sino porque no está controlando su cuerpo y los demás lo reciben como una agresión. Entonces, o si el niño es muy disperso, pues le están dando las instrucciones del juego y el niño pues no las entendió y hace algo diferente y entonces eso dificulta que pueda jugar correctamente con sus compañeros. Entonces, muchas veces el que cuesta más trabajo es evaluar si mi trastorno por déficit de atención tiene un trastorno espectro autista leve o si son alteraciones de socialización por el TDAH. En estos casos, lo que hacemos es tratar el TDAH y muy frecuentemente la socialización despega. Si no despega la socialización, pues lo más probable es que tengamos acompañando el TDAH con un espectro autista. Pero bueno, finalmente la respuesta es sí, sí podemos tener comorbidamente ambos. Gracias, Nancy. Gabriela, adelante si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Gracias por este Hola. espacio muy informativo. Mi hijo, brevemente, ya hemos estado en terapia, llevamos un trabajo de 9 meses. Ahorita pausamos un ratito para em, pues ver cómo ha consolidado como estos avances que ya tenemos. Es sospecha TDAH, todavía no tenemos un diagnóstico, porque justamente no sabíamos si ya se podía diagnosticar. Ya me respondió que sí, a partir de los 4 años, ¿verdad? Él ya tiene 5. Mi pregunta en concreto, ay, aquí las apunté, pero o sea, mi hijo sí tiene buen progreso académico, participa y tiene como, o sea, sí alcanza muchos objetivos esperados, pero sigue en muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en lugares que no están estructurados, fiestas infantiles, o sea, se sobreestimula y empieza como la impulsividad, empieza a pegar, el tema de regular sus emociones, lo que decías de que se distrae, interrumpe, eso sí, sí lo vemos constantemente, pero ¿cuándo es saber, cuándo sabemos si son más consistentes en su proceso normal de maduración emocional para su edad o si realmente sí puede ser TDAH? Y también notamos mucho que se hace mucho pipí todavía. ¿Es normal? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Eh, Primero, recordar que tener déficit de atención, bueno, el nombre es TDAH, ¿sale? O sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y hay tres subtipos. Puedo tener un TDAH subtipo inatento, un TDAH subtipo hiperactivo impulsivo y un TDAH combinado. Soy hiperactivo impulsivo y también soy disperso, pero en todos los casos se llama TDAH, ¿vale? Luego, de pronto existe un poco la idea de que si tengo TDAH tengo que tener problemas de aprendizaje y no es así. El problema de aprendizaje viene a ser un comórbido, o sea, es un agregado en un paciente con TDAH. De hecho, podemos tener niños o personas con altas capacidades y aún así tengo TDAH, ¿sale? Entonces, el ir bien en la escuela, el aprender, eso no es un dato que anule el diagnóstico, más bien es un dato que uno dice, bueno, está aprendiendo, eso no va a ser un tema, no lo vamos a tener que trabajar, lo está haciendo bien, ¿vale? Entonces, por eso es que académicamente puede ir muy bien. Lo segundo que me comentabas es que la disregulación emocional en el TDAH es algo que hoy se está estudiando un poco más, porque estaban los criterios y todo está más dirigido a si pone atención, si sigue instrucciones, si no puede esperar su turno, si ese tipo de cosas, ¿no? Pero se habla poco de la disregulación emocional, porque la impulsividad justamente no es solo en la conducta, no es solo brinco mucho, no es solo grito, sino que mis emociones se desbordan.
Si estoy contento, estoy muy contento. Si estoy triste, estoy muy triste. Y la ira es algo que les cuesta mucho trabajo regular. Para poder hacer un poco la diferencia, va con la edad, ¿no? Un niño de 5 años, todos nos enojamos, todos tenemos días malos, pero debería de ser capaz de contenerse en 1 o 2 minutos con una contención suave. No te preocupes, ven, vamos a esperar, juega conmigo y pasó. Pero si esta capacidad de regulación lo sobrepasa cada una de las veces me tiro al piso, duro 10 minutos y no tengo 3 años, sino 5, 6 o 7. Ahí es cuando ya decimos que sale de lo esperado para una frustración normal. En general, todos tienen dificultades para regular la frustración. Y con respecto a la pipí, enuresis se llama cuando los niños no controlan o dejan, no han controlado este interés o lo hacían y ya no lo hacen. Hay edades para eso. Las niñas tienen desde los 2 años a los 5 años para controlar esfínteres. Solo hablamos que es anormal si ya tienen más de 5 años. Para los varones, el periodo normal es de los 2 años a los 7 años. Y esto es un aspecto anatómico. La uretra de los varones es más larga y entonces por eso podemos o pueden tener más dificultades para identificar la sensación irregular. Entonces, si todavía no tiene 7 años, todavía es normal y hay que darle chance a que lo madure. Si tiene más de 7 años, ya no es normal y entonces ya entra el diagnóstico comórbido o acompañante de enuresis, que también es común que acompañe al trastorno por déficit de atención. Pero si tu niño tiene 5 años, todavía es normal, o sea, hay que esperar darle tiempo de maduración. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Gabriela. Eh, Doctora, tenemos una pregunta de la familia Reyes Solís que si a un niño con TDAH de 6 años se le debe medicar. El trastorno por déficit de atención hace 20 años, yo creo, cuando yo hice neurología, yo llevo 22 años de neuropediatra ya. Todavía se hablaba mucho que la base en la pirámide de tratamiento, la base del tratamiento era psicológica y después de un rato, entonces en la punta estaba el tratamiento con medicamento. Hoy, a partir de que ya se reconocen las bases biológicas, estos circuitos de atención, estas dificultades en las neuronas están, pero no están conectadas. Sabemos que no es un trastorno de motivación, no es que sean flojos, no es que no quieran, realmente hay un trastorno, un aspecto orgánico que no les permite hacer las cosas. A partir de esos descubrimientos, la pirámide cambió. Y hoy sabemos que la base del tratamiento es con medicamento y debe ir acompañado del manejo que requiera extra, de aprendizaje psicológico, conductual, etcétera. Entonces, se pueden medicar a los niños, de hecho, incluso desde los 4 años. Especialmente, o sea, en los niños menores de 6 años se dice TDAH del preescolar. Y cuando los tratamos en menores de 6 años, sobre todo cuando son muy impulsivos y se ponen en riesgo. O sea, tenemos niños que se suben a las bardas, que se asoman a las ventanas, que se cruzan la calle, que no hay manera de controlarlos, que se ponen en riesgo y entonces antes de los de 6 años es cuando decidimos tratamiento para ellos. A partir de los 6 años se pueden medicar. Hay guías, hay estudios, hay muchos estudios de seguimiento y lo importante es que el medicamento sea decidido en conjunto con tu médico, que te explique bien cuáles son los medicamentos que existen, cuáles son los efectos colaterales, cuáles son los efectos beneficiosos, que se titule despacito. Cualquier medicamento, si lo tomamos de golpe, pues nos vamos a sentir muy mal, entonces hay que ir despacio adicionando dosis. Y lo más importante a recordar es que afortunadamente hoy en el siglo XXI tenemos varias opciones terapéuticas. Entonces, si un medicamento no le sentó bien, le duele la cabeza, dejó de comer, le da insomnio, pues no tiene que quedarse con ese medicamento. Se suspende y se prueba una segunda o tercera opción que ya están estudiadas para el manejo del TDAH. Entonces, sí, se puede dar medicamento desde muy chiquitos y la decisión también depende de cuánta disfunción le está generando el trastorno, ¿no? A lo mejor tiene 6 años, ya tiene el diagnóstico, pero con los apoyos que le estamos dando, con las correcciones curriculares, con sentarme yo, con darle estructura en casa, estoy avanzando. Está socializando bien, vamos bien en la escuela, no estoy teniendo mucho conflicto en casa. Por el momento podemos esperar un poco, pero
la verdad es que en algún momento hay que dar tratamiento farmacológico sí o sí, porque ya el niño no va a alcanzar a compensar con la atención que tiene lo que se le va pidiendo conforme van avanzando en edad. Entonces, sí, podemos medicarlos desde los 4 años. Gracias, Nancy. Vimos la familia Reyes, hicimos en cuanto al contacto de un especialista, vamos a mandar nosotros una guía con el contacto de la doctora Nancy de la clínica Piwi donde trabaja para que pueda apoyarles, ¿vale? Hay dos preguntas más, Nancy. Eh, la pregunta es, y vamos a tomar dos más, y las restos en preguntas nos pueden escribir y iremos contestando en la guía que les mandaremos. La primera es las recomendaciones para llevar a un bebé de estimulación temprana. ¿Qué tan temprana debe ser? Ayuda para alcanzar las habilidades en el tiempo determinado. En la mayoría de los lugares he observado que solo abarcan una o algunas de las áreas del desarrollo que nos comenta. ¿Qué podemos hacer como papás en este sentido? Ok. Eh, Estrictamente hablando, los centros de estimulación temprana, digamos, generales, por decirlo así, como Gymboree o este tipo, efectivamente se enfocan más hacia el desarrollo motor, ¿no? Y entonces vemos muchas cosas para que se arrastren, gateen, caminen y estas cosas. Casi no se estimula mucho el lenguaje y la parte social antes de los 2 años de manera dirigida en estos centros. Entonces, si mi niño es sano y no le veo ninguna red flag, pero quiero estarme seguro que le doy el estímulo adecuado, hagan lo que hicieron sus papás con ustedes, ¿no? Primero, no pantallas, así por favor, enorme, no pantallas. Si quiero que se lleven algo es no pantallas. Segundo, hay que estarle hablando mucho al niño. O sea, si estoy trabajando yo en la computadora o estoy cocinando, lo puedo tener, aunque tenga 9 meses, ¿eh? O sea, a esa edad el cerebro está absorbiendo todo y entonces un ejemplo es, pues voy a cocinar, me lo llevo en la carriola o lo tengo en su cuna de viaje, que sé que está seguro, no se va a salir de ahí, no se va a caer. Y le digo, estoy cocinando, estoy moviendo la sopa, esta es la cacerola, qué rico, ¿quieres probar? Esto es una cuchara. Eso es una forma muy simple de estimulación. O sea, no necesitamos llevarlos a un lugar para estimular la parte social y del lenguaje de los niños. Lo que necesitamos es hablar con ellos, reírnos con ellos, darles juguetes, ponernos frente al espejo, llevarlos al parque, que convivan con otros niños. Si ya están en guardería, bueno, pues esa convivencia nos ayuda, pero estrictamente hablando, si no tiene red flags, con que tú hagas esto y no me lo pongas en pantallas, debería de tener un desarrollo de comunicación normal. Otra cosa importante a recordar es que el lenguaje, estrictamente hablando, es una necesidad. Entonces la otra es que hay que crearle la necesidad al niño. Si el niño señala a la puerta, luego vienen conmigo y me dicen, es que no habla, y de pronto el niño señala a la puerta y la mami me dice, ah, es que quiere salir y comerse una paleta y seguir jugando con los juguetes de allá afuera porque le gustó el cubo rojo. Es decir, no dijo nada, solo señaló la puerta, ¿no? Entonces, si no le damos la oportunidad y lo vamos guiando a, no sé qué quieres, quieres salir, y entonces el niño quizá diga, sí, salir. Ah, ok, vamos a salir y entonces le abro la puerta. ¿A dónde quieres ir? Solo me señala. Ah, ¿quieres ir a jugar? Y a lo mejor el niño va a decir, Gar. Ah, ok, jugar. Y entonces voy y lo llevo. Es decir, hay que darles la oportunidad de que usen y se den cuenta que el lenguaje es para comunicarnos, no es, o sea, no es un lujo, me sirve para que mis papás me entiendan. Entonces es bien importante que evitemos traducirles todo, ¿no? Igual si los cuidan personas que son pues de edades mayores, los abuelitos, a veces, bueno, pues nuestros papás ya están cansados, ¿no? O les da miedo que el niño se caiga y así, pero si los tienen en una cuna de viaje junto a ellos y están platicando con ellos y jugando, siempre es más seguro el ras del piso que la cama sin barrotes. Entonces, pues ahí pueden tener sus juguetes, juguetes de estos didácticos, imaginativos, que les apretamos cosas y suceden cosas para que desarrollen los fenómenos de causalidad. Y el niño debería desarrollarse de manera perfectamente normal, sin necesidad de una estimulación específica. Si yo identifico cualquiera de estas red flags, sí se recomienda, uno, pues visitar a su pediatra, que habitualmente los envía con el neuropediatra o el PAIDO, y nosotros de manera inicial enviamos a estimulación específicamente con terapeutas del lenguaje o con terapeutas del desarrollo, pero ahí sí ya identificamos una red flag y entonces ya van dirigidos a recibir terapia porque ya vimos la desviación del desarrollo. No sé si me expliqué.
Gracias, Nancy. Luego la última pregunta que vamos a tomar es ¿qué terapias específicas me recomienda iniciar de inmediato? Por ejemplo, terapia ocupacional, de lenguaje, de integración sensorial o conductual. A veces hay que iniciar todas, mm, pero a veces una que es muy importante es integración sensorial, porque de pronto el aspecto sensorial no me deja trabajar el resto de las terapias. Entonces, pero la respuesta sería, ¿qué es lo que tengo más afectado? Si lo que tengo más afectado es la parte sensorial y eso me evita que se integre con la terapeuta del lenguaje, que pueda utilizar objetos en la terapia ocupacional, que pueda permitir que se acerque el de terapia conductual, pues la integración sensorial es básica, paralela a las otras, pero la realidad es que requerimos pues todas. Yo creo que la sensorial es básica, terapia de lenguaje si tiene más de 2 años, también hay que introducirla, y la terapia de conducta, la ABA, que es la que da Kibrilus, es la única terapia o sistema de terapia que ha demostrado ser específico para el paciente con espectro autista con TDAH. O sea, sí hay estudios que demuestran que tienen un tipo de abordaje que modifica la conducta del paciente. Entonces, pues en realidad requerimos prácticamente todas. A veces para no saturar al niño, metemos sensorial y conductual. Y luego podemos, si sensorial mejora, sacamos sensorial y metemos lenguaje. Y conductual suele tener que quedarse un buen rato porque para modificar una conducta requerimos un poco más de tiempo. Gracias, Nancy. Hay dos otras preguntas, pero ya es tarde. No sé, como tú dices. Si quieres, tenemos para una última pregunta. Va, súper. Las voy tomando en el orden y iremos luego en la guía. ¿Hay algún riesgo al medicar y efectos secundarios? ¿Para cuál de todas? De todos los medicamentos, en general, tratamos tanto en espectro autista podemos dar medicamentos y en TDAH también podemos dar medicamentos. En el espectro autista lo que hay que recordar es que el tratamiento farmacológico que damos no es específicamente para los síntomas centrales del autismo. O sea, el medicamento que dé no va a hacer que hable ni que socialice, pero sí va a regular su conducta, sí va a regular sus sueños, sí va a hacer que ponga más atención, sí va a hacer que esté menos impulsivo. Y si yo mejoro estas conductas, mejora su capacidad de respuesta a las terapias y puedo tener avances. Y en el TDAH sí trato específicamente los síntomas. Los efectos colaterales pues varían dependiendo del medicamento que usemos. Los más comunes pueden ser alteraciones del apetito, puede ser insomnio o al revés, mucho sueño. En apetito puede ser que se los quite o que les dé mucho, depende de que elijamos. Les puede dar mucho sueño o darles insomnio. Puede dar dolor de cabeza, cualquiera de estos. Y algunos pueden dar algunos problemas endocrinos, pero en general son bien tolerados. No hay, pues, hay estudios ya a largo plazo y en los estudios a largo plazo hoy sabemos que no hay afección a la talla final, que no hay afección al desarrollo cognitivo, que no hay tampoco afectación al desarrollo general de otros órganos. Entonces, la verdad es que son bastante seguros. Evidentemente tienen que ser indicados por el médico. No puedo decir, ay, a mi prima le funcionó, ya me lo prestó y lo voy a tratar. Evidentemente no. Pero pues serían como los efectos colaterales que comparten todos. No, muy bien. Bueno, varias preguntas muy interesantes, de hecho. Muchas gracias a todos, Nancy, otra vez. Gracias. Miles de gracias, doctora, por este tiempo y por dar un poco de claridad a muchas familias.